Ya. Entonces, vamos a ver la ayudantía 4. Vamos a trabajar con factor de seguridad en diferentes casos. Hay dos casos. El PDF, si no se lo he subido, lo voy a subir ahora y vamos a revisarlo. El factor de seguridad se define como el esfuerzo de falla sobre el permisible. Eh, Muchas veces nosotros, en vez de permisible, nos referimos al que vamos a utilizar en el pasador. Aquí en el ejemplo se ve, entonces ahí se va a entender mejor. Entonces dice, determinar el diámetro del pasador A, que está indicado aquí como el puntito que atraviesa la junta. Entonces debemos determinar el diámetro si se considera un factor de seguridad 3. Entonces nos dicen que para el pasador, el esfuerzo cortante donde falla el material son 150 megapascales. Entonces, si nosotros consideramos un factor de seguridad 3, nosotros vamos a diseñar esto de tal forma que el esfuerzo que nosotros vamos a tener en consideración que se puede someter esta junta con esta carga va a ser la tercera parte de del valor de falla. Entonces, vamos a tener un amplio margen de seguridad. En este caso vamos a tener que llegar a 50 megapascales. Entonces nos dice aquí que la distancia de este punto a este punto son 100 milímetros y que este eje está sometido a una fuerza de torsión de 3 kilonewton metros. Entonces a nosotros no importa el pasador. Si nos fijamos en el pasador, si tenemos este eje en torsión, el pasador va a estar sometido a corte. Entonces nosotros si esto lo estamos torciendo, va a producir esfuerzos de corte en el pasador. Bueno, eso igual se puede inferir de este dato, que lo dan como el esfuerzo de corte. Entonces, con los 3 kilómetros metros, nosotros hacemos un DCL. Vemos esta cara de frente, vamos a tener un esfuerzo de corte aquí, a donde va a estar el pasador, puede ser así, para verlo bien. Entonces vamos a tener que el pasador va a estar sometido a dos fuerzas de corte. Esas fuerzas de corte las determinamos haciendo momento en el origen, podría ser, del perfil. Entonces vamos a tener que, tenemos dos fuerzas de corte, dos V, y cada una está a 0,05 en metros, eso es 50 milímetros. Y eso se contrarresta con los 3 kilonewton metros para igualarlo a cero. Entonces de ahí obtenemos que la fuerza de corte son 30 kilonewton metros. Entonces esos 30 kilonewton metros son los que se transmiten al pasador. Entonces considerando el factor de seguridad, nosotros vamos a definir un esfuerzo de corte permisible, que va a ser el de falla, 150, dividido en 3, vamos a 50 megapascales. Vamos a diseñar el pasador entonces, considerando que solamente llegue hasta ese esfuerzo. Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de la sección transversal del pasador. Como el esfuerzo se define fuerza sobre área, en este caso el esfuerzo de, perdón, el esfuerzo de corte solamente va a variar, que vamos a cambiar la F por una V, refiriéndonos al corte, y este sigma por un, esta letra. Entonces vamos a tener los 50 megapascales, que para lo que estamos diseñando, va a ser igual a la fuerza de corte dividido en el área. Bueno, aquí no corresponde el metro, y acá tampoco, porque eso se va aquí, esos son metros. Entonces vamos a tener los 30 kilonewton dividido en el área.
el área, sabemos que es una sección circular, despejamos el diámetro y nos va a dar que el diámetro A va a ser 27,6 milímetros. Entonces, para el factor de seguridad vamos a tener que considerar esto o más, no menos que 27,6. Entonces ahí en el tema de buscar en catálogo valores estandarizados, tendríamos que ir de 27,6 o más. ¿Alguna pregunta con eso? No. Ya. Ya. Para el mismo caso, entonces, vamos a determinar el torque máximo con un diámetro de 25 milímetros del pasador y de nuevo un factor de seguridad 3. Entonces tenemos el mismo caso. Ahora no tenemos el valor de la fuerza de torque, pero sí tenemos el diámetro que serían 25 milímetros. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, el mismo proceso anterior. Acá multiplicamos ya 2 veces 0,05, nos va a dar 0,1 por la fuerza de corte menos el torque, va a ser igual a 0. Entonces aquí vamos a obtener que la fuerza de corte va a ser igual a 10 veces el torque. Y el esfuerzo, como tenemos el mismo factor de seguridad, definimos el mismo esfuerzo permisible, va a ser 50 megapascales. Eso va a estar en función de la fuerza de corte, porque estamos definiéndolo en torno al pasador. Entonces vamos a tener 10 por el torque y dividido en el área, que ya la tenemos considerando los 25 milímetros de pasador. De ahí despejamos T y nos va a dar 2,45 kN/m. Es súper parecido, solamente cambia la forma de hacerlo con diferentes valores. ¿Alguna pregunta? No, nada. Ya. Eso no lo hemos visto en clase, creo, todavía. Yo creo que lo vamos a ver la otra semana. El tema factor de seguridad. ¿Sí? Sí. O yo no me acuerdo. No me he visto. Sí, lo Yo vemos toda la en la clase. otra parte, yo creo. Ah, Como que ya. recién empezamos torsión. Torsión. Ah, ya, ya, ya. Ya, entonces, igual me van preguntando pues, si hay alguna cosa que no se entiende. No, por ahí quedó claro, sí, lo que era. Ya. Entonces ya el segundo, para la figura determinar el diámetro de los pernos en C. Entonces tenemos en esta unión, dice que está sometido a cortante doble. O sea, el pasador está sometido a un esfuerzo cortante en dos caras. Si nosotros lo vemos así, el pasador, está así en dos caras. Y el de cortante simple, por ejemplo, así. Entonces aquí tenemos las medidas de la estructura y la fuerza externa a la que está sometida. 4 kilonewton. Dice, para los pernos considerar un esfuerzo de corte permisible de 40 megapascales. Entonces aquí lo que vamos a hacer son DCL. Primero, tomamos en consideración que la fuerza de 4 kilonewton está en la barra dBA. Entonces vamos a ver la barra ECD con estas fuerzas. Tenemos la fuerza NE de un apoyo simple, la BC, que sería esta que cruza, y el apoyo D. Entonces aquí vamos a hacer momento en NE. Tenemos 2,5 por la DY. Entonces tenemos el total, sería 1 y 1,5 por DY, ahí, menos, porque la fuerza de Y está yendo hacia acá y la fuerza BC está yendo hacia acá, en su componente I. Entonces para sacar la componente I vamos a usar la BC por el seno 45 y eso por 1 metro, que es la distancia a donde está esa fuerza. Entonces igual a 0. Entonces la sumatoria de fuerza en X también
vamos a tener dx igual a la fuerza BC por el coseno de 45. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones, tenemos una, dos, tres incógnitas. Entonces necesitamos la otra parte. Vamos a la barra dBA. Acá está el DCL de la dBA. Tenemos dx, dy de nuevo, la fuerza BC también y lo del apoyo en A. Entonces, haciendo sumatoria de momento en A, porque no conocemos esos valores y los otros ya tenemos donde reemplazar, vamos a tener los 4 kN, que sería este valor, en su componente X, por eso va con coseno 45, y eso está a 3 metros, si lo vemos acá, 1,5 y 1,5, más 1,5, dijimos hasta acá, FBC por el seno 45. Entonces, su componente en X también. Y nos faltaría de X, que está a 3 metros también. Entonces, esa va contraria. Los dos iban hacia la izquierda, esta va hacia la derecha. Entonces va en signo negativo. Todo eso igual a 0. Entonces acá tenemos la fuerza BC y la fuerza de X. Si vemos en 2, tenemos también las dos mismas incógnitas. Entonces reemplazamos los valores de 2. Por ejemplo, reemplazamos el de X por esto. En esta ecuación nos va a dar que la fuerza BC son 8 kN. Nosotros tenemos que determinar el diámetro de los pernos en C y en D. O sea, tenemos la fuerza BC, que es donde se aplica el cortante doble AC, y nos faltaría lo que pasa en D. Entonces vamos con D, dx y dy, que sería la reacción del perno, salen directamente. El BC se reemplaza para sacar dx, y lo mismo en este caso, para dy. Entonces aquí ya tenemos las dos componentes, en x y en y, y se saca pensando que es una recta, una línea recta, ahí el vector suma. Eso nos va a dar 6 kN para D. Entonces, como dice, doble corte en C, primero, sabemos que el permisible ya está dado. Aquí no nos hablan de factor de seguridad ni nada de eso. Entonces, reemplazamos directamente 40 megapascales por la fuerza en caso de C, serían 8 kilonewton, que se ven aquí. Y como tenemos doble corte, son dos veces la área transversal. 2 por pi por el diámetro en C al cuadrado dividido en 4. Entonces ahí nos da que el diámetro del perno C va a ser 11,28. Entonces, como el corte es simple en D, tenemos solamente una cara. La única diferencia. Acá era por 2 y acá era en 1. Y la fuerza obviamente que cambia en D, que calculamos acá. Y nos da que el diámetro en D va a ser este valor. Entonces aquí se plantea una pregunta. Para el diseño, ¿qué diámetro se considera? Si nosotros veamos todo. Para un diseño, en la práctica se puede tomar una tabla, por ejemplo, que dé pernos de, por ejemplo, de 13 y de 16. En el caso de C, bueno, el anterior puede ser, no sé, 11, que tengan esa medida. Nosotros no podemos irnos al 11, porque ya tenemos que el mínimo está sobre 11. Siempre hay que aproximar el siguiente, entonces nos vamos al 13 para C. Y aquí simple corte en D. Tenemos 13,93. Estamos más cerca del 13, pero tampoco podemos irnos a algo menor que el mínimo, porque siempre estamos calculando aquí el mínimo. Entonces nos vamos también al siguiente. Sería 16. ¿Alguna pregunta? No. Oye, arriba eran los momentos, o sea, los momentos en A, ¿cierto? La sumatoria de momentos respecto al punto A. ¿Aquí?
¿Sí? Si tenemos motor en momento de nada, entonces vamos a tener, si descompusimos esta aquí, ¿eh? Dime. Y en la figura de arriba, ¿dónde está la que me perdí? Pensé que estaba. A ver, no sé si puedes subir un poquito el dibujito. Ah, ahí estaba la. Ya, es que yo pensé que estaba al otro lado. Ya, eso. Gracias. Eh, Pensé que está al lado izquierdo de arriba. sí, sí, cacho. Por eso estaba confundido. Ahí, ahora se entendió. Ya bueno, si no hay más preguntas, le voy a subir esto y el de la próxima semana. Yo. No, tú bueno. Qué bueno. Sí.